Muy buenas tardes. Nuestro equipo se llama España y cumpliendo con el proyecto de entrevista de responsabilidad social a un empresario, la empresa seleccionada fue GNP Seguros y tengo frente a mí al licenciado Adrián. Él va a mencionar su puesto, sus funciones y adelante. Mi nombre es Adrián López Menduet. Mi puesto dentro de GNP es la dirección de agencia 388. Hace 30 años pertenezco a esta empresa. Mis funciones son concretamente lograr trascender a través del cambio de cultura que existe en el país, provocando que la gente pueda afrontar los riesgos con los que día con día se desenvuelve y que al momento de que esto se haga en realidad, de riesgo se convierta en siniestro, económicamente hablando, no haya afectaciones tan severas como las que existen al dejar de estudiar, desintegrar una familia o perder un patrimonio. Esas son mis funciones, a eso me dedico. Ok. Queremos un poco más adentrándonos en el concepto de responsabilidad social. ¿Cómo es que la empresa aporta a esta área? Es una penetración muy importante. GNP siempre ha estado muy preocupada por poder aportar al país, a la sociedad, soluciones de carácter social. Concretamente, nuestra línea es poder sensibilizar a la sociedad de la enorme responsabilidad que se tiene en hacer algo para poder llegar a una edad avanzada y no tener problemas para vivir. En México, lamentablemente, cada 100 personas que llegan a los 65, más de 90 llegan sin un solo centavo. Esa es una realidad y para nosotros el poder trascender, el poder aportarle a la gente que hoy es económicamente activa y que hoy genera esa cultura, la tenemos que cultivar para que hoy que puede lo haga y el día de mañana, el viejo de mañana no le reclame al joven de hoy. A la vez también en sistemas educacionales prevemos mucho que la educación sea una garantía, porque lamentablemente en México cuando un padre se enferma, se accidenta o llega a fallecer, la primera factura se le pasa a los hijos y hay una gran deserción escolar. Pensamos que la base de toda economía se sustenta en la educación. Esas son concretamente las dos aportaciones que nosotros realizamos y por eso consideramos que somos una empresa con un alto contenido social. Definitivamente. Repasando un poco los objetivos del Millennium que en el 2000 la ONU se sentaron y planificaron. 2015, ¿no? 2014. En el 2000 se supone los platicaron y el objetivo era llegar a ellos en el 2015. Okay. ¿De qué manera considera usted que la empresa aporta a ellos? Pues fíjate, uno de los puntos, 10 puntos me parece que se tocaron en esta cumbre fue erradicar la pobreza extrema, por ejemplo, ¿no? Y nosotros creemos que aportamos de manera importante en la economía y en el objetivo, ya que al nosotros ser un sustituto financiero, que en caso de que una eventualidad económicamente desfavorable se presente en el patrimonio de un empresario, en el mismo empresario, en un accidente, una enfermedad, un fallecimiento, el incendio de una fábrica, todos los desempleos que esto genera, pues nosotros contribuimos en mucho a evitar que la pobreza se presente en un patrimonio. Al igual que uno de los puntos que en la ONU se trató fue el tema de la educación, que pensamos que es un tema sumamente importante. Aportar para que hoy en día la juventud, la infancia, tenga acceso a la educación es algo sumamente básico. Otro de los puntos que trataron fue la erradicación del HIV. Y en como tal, en forma directa, no aportamos, pero sí aportamos dando soluciones a la gente para que en caso de que llegasen a presentar esta lamentable enfermedad, no se conviertan en carga social, porque como tú sabes, pues el tema del HIV pues es un tema altamente costoso, con un gran problema social, sobre todo porque no se cuenta con los recursos para atenderse. Desde luego el tema del paludismo y otro tipo de enfermedades, nosotros
si bien repito, no aportamos para erradicar el paludismo, sí aportamos para su solución, tratando de hacer que muchas familias mexicanas cuenten con el producto para obtener el recurso que no tienen hoy en día, y con esto no se provoque la cadena del desenlace letal, empezar a vender tus bienes o endeudarte o afrontarlos sin dinero, que es lo que lamentablemente sucede. Entonces sentimos que vamos muy de la mano con el tema de la ONU. Definitivamente. Bueno, ya hablamos sobre la visión de la empresa y realmente sí va acorde con toda esta actividad. Una pregunta que está de más, pero sin embargo quisiésemos plantearla, es específicamente ¿en qué momento fue que ustedes consideraron importante una responsabilidad social? Desde el momento que se fundaron. Más bien, nosotros queremos saber lo siguiente. ¿Ustedes creen que competitividad va de la mano con responsabilidad social? Nosotros creemos que debiese ser competitividad con responsabilidad social. A veces sí, a veces no. Porque hay empresas que son altamente competitivas, que podría decir un sector alimenticio que no aporta en lo más mínimo, sino que desnutre. Puede ser altamente competitiva, puede ser una gran generadora de empleos, una gran generadora de impuestos, puede ser una empresa inclusive ecológica, pero socialmente creo que no aporta nada en cuanto a que enferma a la gente, ¿no? Sin decir marcas, sin decir productos, pues hay muchas empresas que lamentablemente enferman a la gente, ¿no? O hay empresas, en cuestión de alimentos, en cuestiones de producción, pues hay empresas que contaminan de manera tremenda, pero son altamente productivas, son sumamente competitivas, pero no aportan absolutamente nada a la sociedad. Quizás generen en un sector pequeño, solucionen una necesidad, provocando el descobijo de muchas más. Entonces, creo que sí debiese ser el binomio perfecto. Competitividad con responsabilidad social sería lo máximo, pero posiblemente más de 3/4 partes del sector empresarial podrían desaparecer en el momento en el que tú les exigieras responsabilidad social. Posiblemente muchos giros desaparecerían, altamente competitivos, que no aportan nada y que lejos de no aportar, restan. Ok, y entonces, ¿usted considera que realmente que una empresa contribuya a la responsabilidad social le costaría, genera un gasto económicamente alto? Depende, mira, por ejemplo, hay empresas que se dedican a la fabricación de desechables, vasos, charolas, bolsas de plástico. Sí les cuesta ser socialmente responsables y sí podrían. ¿Por qué? Porque existen aditivos que permiten que se conviertan en biodegradables los productos, pero son aditivos que al aplicarlos se eleva el costo de producción, la competitividad se afecta, puedes quedar fuera del mercado en precio y prácticamente ninguna lo hace. Entonces, la que quiere ser socialmente responsable y quiere poner el aditivo a sus productos, estaría contribuyendo de manera impactante al medio ambiente, pero estaría quedando fuera del mercado. Entonces, sí les costaría, porque tendrían que hacer algo para ser biodegradables, y a mi juicio la solución sería que fuesen reguladas y exigidas, y no entiendo por qué el gobierno no lo hace, a exigir a todos esos medios de alto nivel en contaminación que tendrían que aplicar ese aditivo y hacer que sus productos se pudiesen desintegrar con el paso de los años, porque hoy en día un producto desechable puede durar 15 años en el medio ambiente. El PET, las botellitas con agua, las encuentras en cualquier parte, en cualquier terreno, en las playas, tiradas, y pueden durar 20 años. ¿Qué pasaría si el gobierno exigiera que toda la industria plástica, por ejemplo, o de alto nivel de contaminación, pudiesen ser empresas que desecharan su producto con esos aditivos?
Entonces sí, contestando a tu pregunta, claro que tiene un costo ser socialmente responsable. Y personalmente, usted, si el giro de la empresa fuese distinto y quizá fuese, no sé, fabricase combustibles o precisamente PET, usted en sus líneas planificaría esta parte de ser responsablemente. Sin duda alguna, sí, pero probablemente, vamos siendo honestos, ¿no? Es un negocio. Si a mí me dices, pon un negocio de PET y hazlo biodegradable, yo te diría, lo hago encantado porque quiero ser socialmente responsable, pero resulta que mi competencia no lo hace, entonces voy a quebrar, porque yo voy a estar más caro, porque es caro ser socialmente responsable. Por eso yo exigiría que se regulara y que fuese una regulación, una exigencia, que todos los productos fuesen biodegradables. Entonces yo, feliz de la vida, podría tener un negocio sabiendo que voy a ser socialmente responsable y todos deberíamos ser, pero desde el gobierno es donde se debe empezar. Perfecto. Ya conociendo su opinión sobre este tema, ya para finalizar, solo quisiera que nos apoyase con una conclusión y también al mismo tiempo involucrar un parte de lo que opina acerca de la educación y el papel del gobierno. ¿Cómo es que podría el gobierno enfatizar esa parte en las empresas? Constitucionalmente hablando, el gobierno es responsable de la educación de un país. Prácticamente hablando, le es imposible garantizarla. Tenemos, ese es un tema muy profundo, pero tenemos un problema muy grave, ¿no? Desde el magistrado, que es, yo creo que el cáncer número 1 de este país, porque la educación sería la base para que este país pudiese evolucionar. Y si la base de la educación está en manos de, lamentablemente, de grupos con intereses muy personales, que manejan masas de maestros y suspenden clases, y bueno, pues se podría decir que es triste. A tu pregunta, el gobierno, por supuesto que el gobierno pudiese y debiese garantizar una educación sana, libre de intereses personales, de sindicatos, ¿no? Que lamentablemente hay gente muy buena en el sindicato, hay gente muy mala y muchos recursos son desviados, ¿no? Entonces, sí pienso que el gobierno es responsable de la educación, pero también te voy a ser muy franco, el sector público es una cosa y el sector privado es otra. Y si hubiese un sentido realmente social en el sector privado, educacionalmente hablando, pues ¿por qué no intentar apoyar y generar acceso a todas esas personas con limitaciones económicas que no pueden estudiar porque el gobierno es insuficiente, pero las instituciones públicas debiesen tener un sistema de admisión a gente que sin dinero pues puedan estudiar, una línea especial, como un esquema de apoyo, porque las escuelas debiesen ser altamente y socialmente responsables. Entonces dejárselo todo al gobierno es un problema, y mientras la educación se siga viendo como un negocio, pues es otro gran problema. Hay grandes instituciones educativas que tienen sistemas de becas, que apoyan de acuerdo al sistema económico, pero hay muchas que no. ¿Y qué pasaría si todas dieran un sistema de apoyo a todo ese sector? Hay grandes estudiantes, grandes cerebros que no están estudiando porque no pudieron entrar a una universidad como la UNAM o como un Poli, no pudieron entrar, o a las universidades autónomas de los diferentes estados, no pudieron entrar y se quedaron sin estudiar. Y la escuela privada, pues, si no tienes el dinero, no te acepta. ¿Qué pasaría si existiera un mecanismo de apoyo a los grandes talentos educativos? No tienes dinero, pues te voy a dar educación. ¿Qué pasaría si existiera, no nada más al que no tenga dinero, sino al gran talento, apoyarlo? Y buscar y abrir la institución a una línea de, no sé, si una universidad privada tiene 2,000 alumnos, poder decir 2,300, y 300 van a ser de apoyo a esos grandes talentos que merecen seguir estudiando y que no tienen para pagar. Entonces yo creo que el gobierno, contestando a tu pregunta, no tiene que ser el responsable único.
sino también pienso que las instituciones privadas, que bastantes recursos tienen, podrán destinar, si fuesen socialmente responsables, a este esquema. Pero es mi punto de vista y evidentemente no quiere decir que sea el deber ser, es una simple opinión. Correcto. Le agradecemos mucho su tiempo y esta oportunidad de entrevista. Saludos. Un placer. Excelente tarde.